Si acabas de empezar a jugar Rise of Kingdoms, seguramente tengas la duda de cuál es la mejor civilización del juego, ya que nada más empezar te dan una pantalla de selección donde tienes un montón de países, tienes que leer bonificaciones, unidades y un montón de cosas que seguramente no te enteras de nada. Pues no te preocupes porque has llegado al vídeo correcto. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las mejores civilizaciones, tanto unidades especiales, ya que hace poco en una actualización se han separado las bonificaciones de la civilización de la unidad especial, y también aprovecharemos para hablar de cómo sacar el máximo provecho a esta función, ya que tu cuenta granja también tiene que elegir una civilización y se puede optimizar mucho más de lo que crees. Si nos fijamos en una de las cosas que más se destaca a la hora de elegir una civilización es que tenemos un comandante gigante en la parte izquierda, y puede ser que para muchos jugadores esto parezca una decisión como que súper importante, como el que está eligiendo el inicial en Pokémon, pero lo primero que tenéis que saber es que elegir a Pericles en Francia, elegir a Sun Tzu en China o tener a Juana de Arco en Francia no importa absolutamente para nada. Más allá de que en el tutorial, en el primer cofre dorado que compres, te va a salir ese comandante en cuestión de la civilización que hayas elegido, luego más adelante vas a poder conseguir todos los comandantes en la lista de recompensa y no es algo nada difícil, por lo cual yo te diría que no tengas en cuenta el comandante de cada civilización. Y en su lugar vamos a basar nuestra decisión de civilización en la unidad especial o también en la bonificación de la propia civilización. Empezando por la parte que debería de tener en cuenta los jugadores nuevos, también vamos a, entre comillas, obviar el tema de las unidades especiales, ya que no es una cosa que te vaya a hacer falta al principio, pero si estás interesado en ello, más adelante voy a explicar para jugadores que ya llevan más tiempo cuál es la mejor unidad del juego. Pero para lo que son jugadores nuevos, realmente lo que nos conviene es la bonificación que tenemos aquí, este listado, y que cada una corresponde a una civilización en concreto. Estas bonificaciones normalmente son un mixto de, pues, una bonificación, como puede ser militar, en el caso de Japón, que tiene ataques de tipo de tropa cualquiera más 3%, pero luego también hay cosas económicas, como por ejemplo velocidad de recolección en un 5%. Cuando somos jugadores nuevos, realmente lo que nos interesa es subir los edificios de nivel lo más rápido posible. Normalmente no vamos a pelear tanto al inicio del juego, y de hecho, si acaso peleamos, realmente lo que te va a marcar la diferencia en gran parte va a ser mucho el poder del pay to win e incluso a qué nivel tienes los comandantes, porque es que realmente estás empezando. Y obviamente las investigaciones también son importantes, pero esto de las investigaciones no empieza a ser una cosa que bloquea hasta, vamos a decir, mid-game, ¿no? Donde ya te empiezas a acercar a la tropa T5. Así que en resumen, si eres jugador nuevo te vas a tener que centrar en la bonificación económica que mejor te venga. Y aquí pues tenemos un ejemplo de Alemania, que tiene velocidad de entrenamiento de tropas, China, que tendría velocidad de construcción, o por ejemplo Egipto, que tendría velocidad de investigación también junto con la de construcción. En este caso lo que nos va a interesar nada más empezar es China. Esta sigue siendo la mejor civilización para empezar porque tiene velocidad de construcción y al final es el mayor bloqueo que vas a tener en el comienzo. Por otra parte tienes civilizaciones como Corea, que tendría la mayor velocidad de investigación, siendo en este caso un 3%, y también os aconsejaría que si os sobran los cambios de civilizaciones, que esto también es una cosa que tenéis que ver vosotros mismos, porque si no tenéis cambio de civilización tenéis que pagar 10.000 gemas, y obviamente esto es una cantidad demasiado caro. Pero pues en caso de que vayáis bien de este objeto, pues entonces podríais cambiar para recibir la velocidad de investigación y avanzar vuestra rama tecnológica lo más rápido posible. Eso sí, yo lo aconsejo después de que tengáis el ayuntamiento a nivel 25. Por último, una civilización como por ejemplo puede ser Alemania, que tiene velocidad de entrenamiento e incluso recuperación de puntos de acción por 10%, es lo que os aconsejaría después de que tengáis las T5, y el ayuntamiento obviamente lo necesitarías tener a nivel 25, si no es que no podrías ni siquiera sacar la unidad de tier más alto. Una vez que estés en ese momento, ya obviamente lo único que te queda para subir poder es entrenar tropas. Entonces de ahí viene que Alemania pues sea bastante útil, y obviamente es una civilización que vamos a tener en tiempos que no estamos en guerra, como se suele decir en off-season. Básicamente lo que estoy yo ahora mismo, que parece una off-season infinita. No tengo ni idea de cuándo va a empezar la siguiente guerra, pero madre mía, no parece que llegue nunca. Y bueno, después de esta explicación alguno me puede decir, pero Imigbo, ¿qué pasa con los recursos? Es justamente lo que a mí me bloquea. ¿No quieres una civilización que recolecte recursos más rápido? Y aquí mi respuesta es que no, aunque te pueda tentar pillar, yo que sé, Japón como civilización, porque recolecta más rápido, e incluso porque los samuráis te parecen guapísimos,
muchísimos, no lo hagas porque esto es un error. Si lo que te bloquean son los recursos, lo que te aconsejo es que tengas cuentas granjas dentro de tu mismo correo. Yo, como por ejemplo, tengo aquí un montón de granjas e incluso tengo correos extra con más personajes. Estos personajes son los que van a recolectar recursos para ti y luego te los vas a transferir a la cuenta principal, por lo cual elegir una civilización basada en recoger recursos no tiene sentido porque vas a perder el resto de bonificaciones y esto es un trabajo que ya lo pueden hacer por ti tus mini imigos. Bueno, los mini-migos no, yo no voy a recolectar para ti, sino tus mini-tus. Ahora bien, una vez explicado toda la parte económica, pasando ya por jugadores nuevos hasta jugadores en endgame, donde seguramente la mayoría vamos a estar con Alemania en off-season, vamos a qué pasa cuando estamos en guerra. ¿Es mejor elegir Francia o es mejor elegir otomano? La típica guerra interminable que siempre trae dramas y que yo en este vídeo voy a intentar explicarte por qué no deberías de tener Francia. Así que ya en esta parte de la guía nos olvidamos de los jugadores nuevos y entramos en el terreno de jugadores que ya llevan más tiempo en el juego y que obviamente lo que nos vamos a centrar es en pelear en campo abierto, como estáis viendo, en una guerra masiva donde hay un montón de marchas por pantalla y donde cualquier clic erróneo puede hacer que tu marcha explote en 1000 pedacitos. Quería empezar, antes de hablar de civilizaciones, enseñándoos un poco de guerra para que también concienciar a la gente de por qué se elige una civilización frente a otra. Y es que está claro que tener mayores estadísticas te hace tradear mejor, pero si habéis luchado guerras con un montón de jugadores en el campo, habréis notado que muchas veces la diferencia entre tradear positivo y tradear extremadamente negativo consiste en que tú destroces al rival o que no te destrocen a ti. Parece que acabo de decir una obviedad sacada de Sun Tzu, del libro del arte de la guerra, pero al final a lo que me refiero es que ganar el campo abierto hace que tradees muy bien y perderlo hace que tradees muy mal, por lo cual de ahí la importancia a enfocarte en potenciaciones militares, en cosas que te hagan aumentar el daño en batalla para que tengas la máxima posibilidad de que tu reino o tu alianza pues gane esa batalla campal. Y muchos ya se imaginarán por qué estoy contando todo esto y a qué me refiero, y es obviamente con respecto a la polémica que siempre hay entre elegir Francia porque te ahorra aceleradores o elegir otomano porque te hace correr más rápido y te aumenta el daño. Yo en esta guía os voy a decir un poco cuáles son las opciones que hay y luego vosotros elegís, obviamente, ¿no? Pero yo la reflexión que quiero deciros aquí es que no necesitaréis ahorrar tantos aceleradores si ganáis la guerra, y no vais a ganar la guerra ahorrando aceleradores, ¿me entendéis? O sea, para ganar la guerra tienes que limpiar el campo y para ello tienes que optar por la bonificación que más daño te permita hacer. Si crees que Francia es la civilización que más daño te permite hacer, entonces elígela, pero no la elijas por el motivo de ahorrar aceleradores. Ese es el error que creo yo que comete mucha gente, porque al final, por querer ahorrar aceleradores, pierdes daño, tanto tú como tus compañeros de reino de alianza, y como al final pierdas el campo abierto, ahí sí que prepárate para pagar un facturón de hospital y que no sirva de nada todo el ahorro que has querido hacer. Dicho esto, pasemos por aquí a una tabla que he preparado y luego miraremos una tier list, pero creo que en este caso esta tabla os puede ayudar a tener de un solo vistazo todas las civilizaciones que hay ahora mismo en el juego, incluyendo, como veis aquí abajo, las dos de asedio que han metido nuevas, que no son civilizaciones como tal, pero son bonificaciones que puedes elegir a la hora de hacer un cambio. Y luego a la derecha tenéis todas las unidades especiales, que también más adelante las comentamos, pero también, si lo queréis tener todo de un solo vistazo, mucho más visual, creo que esta tabla os puede ayudar. Aquí también he marcado con diferentes colores cosas que se me hacen interesantes en el tema de las bonificaciones, tanto militares como económicas. Y aunque ya acabo de comentar, ¿no?, que al final la que tú quieres priorizar es normalmente la militar, por el tema de la guerra, es verdad que luego hay veces que no estás peleando. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en off-season, estamos así durante meses, entonces en esos momentos concretos vamos a querer elegir civilizaciones como Alemania, donde pues yo la bonificación económica que veo que tiene es bastante útil, porque te permite entrenar más tropa y te permite recuperar puntos de acción durante bastante tiempo. Sé que muchos de vosotros queréis una tier list y por eso la voy a hacer ahora en un momento, pero yo os aconsejaría que entendáis el por qué va bien cada una de estas civilizaciones, porque no existe realmente una civilización que vaya bien siempre. Va a depender de muchos factores y yo más bien las dividiría entre usables y no usables. En cuanto al sistema de colores que he usado aquí, mi color verde es que me parece bueno, ¿vale? Si veis que Maya está en verde es porque a mí, defensa de arquería 5% con daño normal más 3% me parece muy usable. Por otra parte, si está de color naranja, esto significa naranja más tirando a rojo, ¿vale?
Esto significa que son usables con las cuentas granja. No es para que te lo elijas con la cuenta principal, pero por ejemplo una cuenta granja con capacidad de guarnición puede estar interesante. Al igual que las velocidades de entrenamiento, de recolección en general, o bueno, aquí ya dependiendo un poco de para qué quieras utilizar esa granja, que también es un apartado de esta guía más adelante. Por último tendríamos el color amarillo, que esto significa que también es útil, pero para casos concretos como por ejemplo el líder de guarnición o líder de rally. Así que si os dais cuenta hay bastantes opciones para que elijáis un poco la que más os guste. Yo al final, si os dais cuenta, en general lo que utilizo para elegir campo abierto, a mí por ejemplo mi favorita ya sabéis que es otomano, que sería esta de aquí. Es la única civilización que tiene 3 bonificaciones militares. Tendrías salud de arquería, velocidad de marcha, que mucha gente no lo cuenta como militar, pero moverte rápido de un sitio a otro es útil para la guerra, por lo cual yo creo que es militar. Y luego tenemos daño de habilidad más 5%, que a día de hoy obviamente no todas las marchas funcionan con daño de habilidad y por lo tanto otomano ha perdido un poco de fuerza, pero ya he demostrado varias veces que si miráis el total de vuestras marchas, igualmente la mayoría siguen siendo de daño de habilidad. La velocidad de marcha afecta a todos los tipos de tropas y de paso, pues mira, potencias ya que estás también la arquería, por lo cual me sigue pareciendo para mí la mejor civilización de todas. Si no te convence, yo te diría que optes por cosas como Maya, que te da daño normal, o incluso la nueva de asedio, que también te da daño normal y al mismo tiempo potencias un tipo de tropa. Y si ninguna de las dos opciones estas te convence, entonces ahí entra Francia, donde tienes una estadística como es salud, de manera genérica, que también te serviría para potenciar todas las marchas a la vez. Yo creo que potencia menos, o sea, yo creo que potenciar el daño es mejor que potenciar una estadística que al final va dentro de una pequeña multiplicación y que apenas se va a notar. Y sé que mucha gente, como decía, ¿no?, se elige Francia por la velocidad de curación, pero al final esto para mí es una bonificación económica que si consigues ganar la guerra no te va a hacer ni siquiera falta curar tanto. Y también te digo una cosa, si te quedas sin aceleradores de guerra, usa una cuenta granja para ayudar reforzando o mira de hacer otras cosas para apoyar en guerra. O sea, no sé hasta qué punto alguien por no tener ese 20% de curación vaya a dejar de pelear. Y no se trata de si eres free to play o si pagas dinero. Yo he jugado a esto muchas veces sin pagar demasiado dinero y aún así, cuando me he quedado sin aceleradores, he seguido siendo bastante útil en guerra y aún así he hecho ya también un montón de kills, ¿no? Después de haber gastado a lo mejor todos los aceleradores. Aún así también os digo, es bastante raro a día de hoy, en 2025, que haya la guerra suficiente como para que alguien se quede sin aceleradores. Pero bueno, como digo, estos son opciones y luego al final del día vosotros decidís qué hacer. Y bueno, acabo de cambiar de opinión, ¿eh? Iba a hacer una tier list, pero es que en verdad, también te digo, puedo arrastrar aquí para arriba y para abajo y terminamos antes, ¿no? Entonces, bueno, os voy a categorizar las civilizaciones en orden, que sé que mucha gente no quiere tanta palabra y quiere del tirón cuál es mejor. Para mí, la civilización número 1 sería otomano, ¿vale? Vamos a ponerla arriba del todo. Esta para mí es la mejor de todas. Si no queréis pensar y me queréis hacer caso, elegís otomano. Y estamos hablando de civilización, luego vamos a las unidades. Luego, civilización número 2, yo para mí voy a poner Maya, que ya está aquí, ¿vale? Por el tema de que tienes daño normal, que potencia absolutamente todo, en el sentido de que el ataque básico de un comandante va por daño normal y de paso potencias arquería. Civilización número 3, para mí está la de asedio, porque igual que la anterior, potencias el daño normal. Y esto, por cierto, aprovecho para mencionar que el daño normal también potencia el daño de combo, como por ejemplo el de Aquiles, el de GG, el de Arthur si lo utilizas de primario, e incluso las marchas de embate como por ejemplo Liu Che y Bai Qi, por lo cual estás potenciando con daño normal también muchos de los comandantes que son meta a día de hoy. Después de todo esto yo pondría a Francia, porque es bastante obvio, ¿no? Potencias una estadística a todos los tipos de tropa en general, y aunque el potenciado de salud sea menor que el potenciado de un daño normal o de un daño de habilidad, aquí no te tienes que comer la cabeza de si utilizas o no utilizas ese tipo de daño, y encima te llevas el extra de que encima, pues mira, puedes curar más cantidad de tropas. Luego yo pondría a China por el tema de que tiene defensa genérica y luego a Japón por el tema de que tiene ataque genérico, ¿no? De manera que aquí tenéis ya pues todas las 6 civilizaciones que tendrían bonificaciones militares bastante decentes. Luego de esto entrarían ya las civilizaciones que yo considero un poco más nicho, como por el tema de tirar rallies, ¿no? Y aquí yo pondría Arabia como primera opción, Egipto como segunda opción, o Grecia como tercera, pero bueno, en verdad da igual, porque obviamente si tiras rallies de infantería vas a elegir Grecia, no vas a elegir Arabia o Egipto porque yo te lo he puesto más alto en la tier list, ¿no? Aquí, como veis, hay básicamente una civilización de cada tipo de tropa. En el caso de la infantería hay dos, ¿vale? Tenemos vikingos, que yo diría que vikingos es más que nada para guarnición. La puedes utilizar para todo, pero básicamente estás sumando ataque de infantería en guarnición, que es
digamos, el tipo de estructura que es más fácil de mantener lleno, por lo cual no te importa tanto perder salud o defensa a cambio de ganar ataque, porque vas a mantenerlo más fácilmente en 2 millones de tropas respecto al rally, que es más difícil de llenar, y encima tienes daño de contraataque, sabiendo que una bandera casi siempre se suele enjambrar, se suele hacer swarm, entonces al final ese daño de contraataque te va a venir muy bien. Así que por eso yo diría que Vikingos es más para guarnición y Grecia obviamente es para tirar rallies, congregaciones, porque es donde tienes el daño. Luego, sinceramente, del resto de civilizaciones yo no utilizaría prácticamente ninguna, más allá de Alemania, que la voy a poner la primera por el tema de que tiene una buena bonificación económica. Al final es la que yo utilizo fuera de guerra para entrenar más tropas y recuperar AP, y el resto es que realmente no encuentro muchos casos en la que me los pondría, más allá de que te interese alguno de estos tipos de bonificación en algún momento concreto o incluso para alguna cuenta granja. Por otra parte, hablemos ahora del tipo de unidad especial, cuál es la mejor, pero es que antes de decirte cuál es la mejor tengo que explicarte por qué deberías de priorizar una cosa u otra. Cuando elegimos una unidad, a la hora de ser T4, T5, sea lo que sea, vamos a notar que las estadísticas base, aquí a la derecha, cambian, ¿no? Por ejemplo, el caballo de España, el conquistador, tiene más ataque, pero tienes menos defensa y salud en comparación al caballo que yo tengo ahora mismo elegido, que es el de Alemania. ¿Vale? Cuidado, porque esto también puede confundir un poco, ya que al tener seleccionado el caballo tetónico, pues me sale una comparación de las estadísticas con el de España. Pero bueno, al final, siempre todas estas estadísticas, ahora os voy a enseñar una lista, se basan en que una estadística sube y a veces baja otra. En el caso de que alguna de las estadísticas esté bajando es porque la que sube demasiado, ¿no? Entonces como que hacen una espada de doble filo. Pero por regla general, pues eso, suele enfocarse en una estadística con respecto a las otras. Esa estadística, básicamente, si vamos a la parte de entrenar tropas y vamos aquí a la información, sería este número base que vemos aquí, ¿no? Al final las tropas pues tienen una serie de estadísticas: ataque, defensa, salud, velocidad de marcha, la capacidad de recursos que pueden llevar y una especie de power, que bueno, dependerá del tier de unidad. De hecho, esto es el poder que suman a tu cuenta. Ese número luego se multiplicaría por las estadísticas que tienes tú con los comandantes, equipamientos y armamentos. Por ejemplo, esta dupla de Justiniano Heraclio, con la que estaba haciendo un fuerte bárbaro, tendríamos 163% de ataque, 167% de defensa y 182% de salud. Así que no confundáis las estadísticas base que te sube la unidad con las stats porcentuales, ¿vale? El porcentaje sería luego el número que multiplica a esa stat base. De hecho, otra cosa que modifican las estadísticas base serían los icónicos de nivel 1 de las piezas de equipamiento. Por ejemplo, este casco de Pride of the Khan al nivel 1 te está dando, por tener talento, un +4 en defensa. Así que modificar esas estadísticas base realmente es más importante de lo que parece, porque estás modificando el número en el que luego encima se va a multiplicar todos los bonus que tienes en el juego. Y claro, obviamente aquí la pregunta que va a tener la gente, entonces, ¿qué es mejor? ¿Bonificar el ataque, la defensa o la salud? Porque vas a tener que elegir entre uno de esos tres. Y aquí, bajo mi punto de vista, tenéis que mirar vosotros mismos en vuestra cuenta, según vuestros equipamientos y demás, qué estadística es la que estáis potenciando más. Por regla general suele ser el ataque, porque además, incluso luego en KVK con la tecnología de cristal, el ataque es lo primero que te vas a subir, ¿no? Luego obviamente también te subes defensa y salud de manera equilibrada, pero por regla general es más probable que tengas más ataque que el otro tipo de estadísticas. De hecho, en el caso de los armamentos, la salud a veces se sustituye por daño total, así que la salud, por regla general, suele ser el atributo más bajo. Así que potenciar la salud base, en este caso, no suele ser lo más óptimo, porque el número que lo va a multiplicar no es tan alto. Al menos esa es la teoría y eso es lo que se ha hecho siempre. Habrá que ver si con esto de distinguir entre tipo de unidad especial y civilización no se empiezan a salir más testeos y la gente encuentra pues otra respuesta mejor a futuro. Pero a día de hoy, la estrategia que estamos siguiendo todos es la de elegir la estadística más potenciada. Y aquí yo lo que os aconsejo es, pues, bueno, aquí estamos pegando a un bárbaro, pero bueno, pegadle a alguien en PvP y fijaros en vuestro log de batalla qué es lo que tienes más estadísticas. Antes hemos visto que yo tenía bastante salud, pero eso era porque estaba utilizando a Heraclio, comandante que no suele ser usado en campo abierto, pero por regla general los comandantes de campo tienen mucho ataque, ¿no? Vemos Hukubin, que tiene 40% de ataque, y en el caso de Arthur tiene 30 de ataque y 20 de salud, por lo cual al final es bastante normal que incluso aunque enfoques los equipamientos a salud o defensa,
defensa, siempre vas a tener más ataque que el resto de unidades. Aún así, esto es en mi caso con esta dupla en concreto, no tiene por qué coincidir para todo el mundo. Entonces por eso digo que entréis al log de batalla, peguéis con cada una de vuestras marchas de tipo de tropa principal para que echéis un ojo a ver si en vuestro caso coincide o no. Aparte, pensad que solamente vais a poder elegir una unidad. Yo en mi caso, como mi cuenta es main caballería, pues tengo 3 marchas de caballo, por lo cual voy a buscar el mejor caballo del juego. Así que obviamente voy a mirar las estadísticas de mis 3 marchas de caballo. Si vuestra cuenta es main arquería, mirad las estadísticas de las main arquerías. Y como sé que alguno de vosotros va a ponerse y Big Bo, pero déjate de rollos, que no te entiendo. ¿Cuál tengo que elegir? Dame una sola respuesta. Pues bueno, voy a dar una respuesta para cada tipo de tropa, pero no me hago responsable si no es la mejor opción, porque no habéis seguido mi consejo de mirar vuestras propias estadísticas. Como decía, yo en general, a no ser que alguien no tenga estas stats, priorizaría ataque, de manera que el samurái sería la infantería normalmente más rentable. Aún así os digo cuidado, porque la infantería tiene un equipamiento que normalmente tiene mucha más defensa que otro tipo de tropa. Entonces es posible que quizás el legionario también funcione mejor incluso que el samurái. Todo también dependerá si en un futuro salen comandantes que tengan más defensa o más salud en vez de ataque. Como digo, va a depender de muchos factores. Pero si lo queréis hacer a ciegas, pues yo he hecho esta ordenación. Como samurái como la mejor unidad, Argiraspide como segunda, luego legionario, berserker y por último el lanzador de hachas. En el caso de la caballería, pues algo parecido. Tendríamos el conquistador español, experto en robar oro, con un más 12 de ataque, por lo cual sería en principio el caballo más rentable. En el caso de la caballería, además, creo que es más fácil de ver que la mayoría de comandantes tienen mucho ataque, y aunque el equipamiento, al igual que la infantería, se centraba en defensa, y en caballería se centra en salud, a no ser que tengáis el set del páramo infernal, que ese sí que tiene bastante más defensa, pero bueno, diría que el mameluco como opción número 2 está bastante bien, porque tienes un mixto entre ataque y salud, sabiendo que la salud pues puedes tener bastante. El caballo tetónico mucho más defensivo, priorizando defensa y salud. En principio, a no ser que de repente quieras ser más tanque, no me convence demasiado. Y para mí el peor caballo sería el Cataphract, que lo único que prioriza es prácticamente la defensa. Y de aquí saltaríamos a la arquería, que bueno, más de lo mismo. Si quieres ir full ataque, que suele ser lo que más potenciado está, entonces irías con el Longbowman de Gran Bretaña, el cual cuidado porque también te resta 1 de salud, pero bueno, un precio a pagar a cambio de tener un ataque bastante alto. Luego, por otra parte, tienes una opción un poco más mixta y equilibrada con el Chukonu de China, priorizando ataque y después defensa. Y pues ya obviamente el resto de arqueros te da un poco igual, tenéis un mixto y una especie de opciones más defensivas, dejando yo quizás por último la que se centra en defensa, que a no ser que saquen un set que tenga un montón de defensa y un comandante que tenga un montón de defensa, como digo, no le veo mucho sentido potenciarlo. Y ya para finalizar este vídeo vamos a hablar de cuál sería la mejor civilización también para nuestras cuentas granja, porque al final hay que elegir una y hay una cosa que hay que tener muy en cuenta en este aspecto, y es que en la granja el tipo de tropa especial nos va a ayudar a tener una mejor rally o una mejor guarnición, porque pensad que cuando tú llenas una bandera, todas las tropas que hay dentro están sumando diferentes estadísticas. Si por ejemplo yo voy a tirar una congregación de arqueros, a mí me conviene que las granjas te refuercen con civilizaciones que tienen el tipo de tropa correcto. O sea, es mejor reforzar una rally de arqueros con arqueros especiales de Gran Bretaña que arqueros normales y corrientes. En cuanto a cuál es el mejor arquero, sinceramente ahí la cosa está más complicada. Vemos que tenemos un montón de opciones y si quisieras elegir el mejor arquero para reforzar, no sabría qué decirte qué es mejor, si priorizar ataque, defensa o salud. Quizás el de Gran Bretaña me gusta bastante, pero yo aquí sinceramente, ya que es vuestra granja y os tiene que resultar cómodo, aprovecharía para elegir una unidad especial del tipo de tropa que se lancen más rallies en vuestro reino o se hagan más guarniciones, que normalmente creo que a día de hoy suele ser infantería para la guarnición y arquería para las congregaciones, a no ser que el meta cambie a caballos con algunos de los nuevos que han metido. Y luego, de entre todas las opciones que tenéis aquí, yo aprovecharía para elegir algo mixto, ¿no? En el sentido de tener una buena unidad de arquería, pero luego también tener unas buenas cosas económicas para la granja. Y por ejemplo ahí en el caso de Gran Bretaña pues tienes algo bastante sólido, porque tienes velocidad de entrenamiento para entrenar más tropas dentro de esa granja que te va a servir como combustible para banderas, y además tienes incluso capacidad de garrison más 20%, que esto, para el que no sepa qué es lo que es, se refiere al bonus que tienes para meter tropas dentro de una ciudad.
Es decir, cuando yo voy al juego y le voy a reforzar, normalmente la capacidad máxima es de 1.000.000, pero si alguien tiene la civilización de Gran Bretaña, entonces... que a ver, también te digo, va a ser complicado de encontrar, este es Japón, ¿no? Por las pintas que tiene. Va a ser muy difícil encontrar a alguien que tenga justamente esa civilización, pero básicamente tendría un número más alto de 1.000.000. Por otra parte, otra civilización que también me parece interesante en las granjas, que de hecho es la que más uso yo, es la de Maya. En este caso sigues teniendo arquería como unidad especial, por lo cual en ese sentido es útil, y tienes velocidad de farmeo de oro, que no sé vosotros, pero yo en mi caso el recurso que más necesito suele ser oro, aparte de las gemas, obviamente, y como las farms no pueden farmear gemas, pues en el caso de recolección de oro es el bonus económico que más rentable veo, pero obviamente también esto lo pillo pensando en que el arquero, como unidad especial, también me es bastante útil en la mayoría de reinos. Por otra parte, si os da igual qué tipo de recurso queréis recolectar, Japón es bastante interesante también porque en este caso aumenta la velocidad de farmeo en general un 5%, y además tienes una unidad especial que es el Samurai, que sería de tipo infantería, además aumentando mucho el ataque. Entonces yo creo que esto también podría llegar a ser interesante en una rally para aumentarle bastante el daño, aunque obviamente la infantería de por sí lo que suele tener muchas veces es defensa por el tema del equipamiento. Aquí obviamente tendríais que mirar las estadísticas de vuestro Rally Elite, entonces cuidado, porque si lo que estáis buscando es optimizar al máximo una rally o una congregación, tendríais que ver las estadísticas de vuestro Rally Elite y potenciarle pues lo que más porcentaje tenga. Y por último, para cubrir todos los tipos de tropas, si quisierais una granja enfocada en reforzar caballos, yo utilizaría Alemania. No hay muchas más opciones que sean buenas económicamente, entonces, bueno, en este caso vas a poder entrenar más tropas, vas a poder tener buena recuperación de puntos de acción también para farmear más recursos con bárbaros o fuertes bárbaros, y tienes una unidad especial que es el caballo tetónico, que en parte es bastante equilibrado, tiene un +5 en defensa y un +6 en salud, pero obviamente, como siempre, si quisierais tener un caballo que sea puramente de ataque, tenéis el conquistador de España con un +12. Y hasta aquí la guía completa de civilizaciones en Rise of Kingdoms. Podéis ponerme por los comentarios de qué queréis que sea la siguiente guía que haga, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Try to count me out, but I'm on the grind. Yeah, count down till I'm going